San Juan 1:12, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Confiéselo conmigo con su boca y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora mire el contexto: los cuales no son engendrados. Esa palabra es muy importante. Engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ocupe su lugar, por favor. Me di a la tarea de anoche meditar esta palabra, hermanos, y agradezco a Dios por la sabiduría y el entendimiento y el discernimiento que Él quiere poner en mi vida. Me siento, créanme, me siento muy privilegiado por el discernimiento que Dios me da. Creo que Dios los ama bastante a ustedes como iglesia, hermanos, que me da a mí el discernimiento para que yo pueda enseñarles espiritualmente la palabra. En esta tarde, mis amados hermanos, voy a estar compartiéndoles un tema que tiene continuación de lo que estuvimos hablando la vez anterior del culto de Santa Cena. ¿Alguien se acuerda de qué estuvimos hablando hace un mes atrás? Mire que a manera de introducción, para ver si realmente están aprendiendo y no estoy enseñándoles de oquis, voy a hacer una dinámica especial y voy a bendecir a aquel que me responda algunas preguntas que voy a estar haciendo más adelante. Estoy haciendo la primera pregunta: ¿de qué estuvimos hablando el culto anterior de la Santa Cena? Estuve hablando acerca de la regeneración. ¿Ya se acordaron? La regeneración. Y hoy voy a continuar hablando de ese tema y le voy a titular a la reflexión de esta tarde: la obra de regeneración en la vida del creyente. A ver, repita conmigo, porque usted es muy olvidadizo y quiero que se aprenda esto. Repita conmigo: la obra de regeneración en la vida del creyente. Si usted logra entender esta verdad, hermanos, va a ser de mucha bendición y crecimiento en su vida espiritual. Bendito es el nombre del Señor para siempre. En el mes pasado les estuve hablando acerca del significado de la regeneración y algunos motivos del por qué la regeneración es una necesidad en nosotros los creyentes. Di por lo menos 3 razones por las cuales la regeneración es una necesidad en la vida del creyente. Les pregunto, ¿se acuerdan? Por lo menos se acuerda del significado de la palabra regeneración. ¿De dónde se traduce la palabra regeneración? Sería bueno que se diera la tarea de apuntar, tener ese hábito de apuntar cada vez que venga al culto de Santa Cena, porque le estoy hablando de doctrina. Aquí los adoctrino con estos temas, son de doctrina que usted debe de entender, conocer a la perfección, hermanos, porque le va a servir para la defensa de la fe. La regeneración es una palabra bíblica y se traduce a manera de recordatorio, porque esto lo expliqué profundamente, pero estoy en la introducción para unir el mensaje del mes pasado con este mensaje. Y a manera de recordatorio, la palabra regeneración se traduce de la palabra griega palingenesia. Palingenesia. Amén. Es una palabra compuesta de 2 términos, palín y génesis. Palín y génesis. Solamente estoy dando el recordatorio porque esto ya lo expliqué la vez pasada. La regeneración es el nuevo nacimiento espiritual de nosotros los creyentes, cuando somos engendrados espiritualmente por Dios. Si alguno anhela ser pastor, esto lo tiene que entender y dominar a la perfección.
Si no logras discernir, conocer, aprender, recordar estos términos, estás tronado, no sirves para pastorear una iglesia. Porque se requiere que el pastor entienda esto y domine y tenga la capacidad de discernir y entender para enseñar a la iglesia. Dios quisiera, hermanos, que a alguien de aquí se le prenda el foco y diga: yo me voy a aprender eso, me tengo que entender esto, lo voy a apuntar porque me va a servir a futuro. Y vamos a entrar a esa dinámica. Al que me diga en esta tarde, al que me diga, y estoy todavía en la introducción, en esta tarde, al que me diga alguno de los tres motivos del por qué la regeneración es una necesidad de nosotros los creyentes, mire, hermano, le voy a dar 50 pesos. No es mucho, pero le voy a dar 50 pesos. Lo voy a bendecir. Al que me diga uno de los tres motivos, razones por las cuales la regeneración es una necesidad en nosotros, realmente lo voy a bendecir. Mire, aquí son tres motivos. Si alguno me dice los tres, se va a llevar los 150 pesos. En serio, delante de Dios se lo estoy diciendo, aquí están. A ver, alguien que me diga uno de los motivos, pero tiene que ser, o por lo menos tener la idea del por qué la regeneración es una necesidad en nosotros. Les enseñé tres motivos. A ver, mi hermano Adán. Para ser hijos. Bueno, como que va por ahí, pero no. A ver. Para ser salvos, no. Por la condición de pecado, por la corrupción de nuestra naturaleza humana. Ese es uno de los motivos. Pero faltan dos. Nuestra condición humana es corrupta. A ver, ¿qué dijo? No específicamente son los tres motivos. Son tres motivos. Uno de ellos es por nuestra condición humana que es corrupta. Y en relación a eso viene el segundo motivo. No, pues esa es la regeneración. Esa es la regeneración, el nacer de nuevo. No, hay que estar inventando nada más. Ya les entró el espíritu de adivinación. Reprendo ese espíritu de adivinación. Quedan dos motivos, hermanos. El hermano Adán como que le quiso dar a uno. Trabaje más en ese pensamiento, en esa idea. Uno fue el que dijo la hermana: por nuestra condición humana es corrupta, está completamente descompuesta. Les estoy ayudando, ¿Nadie? Lo hago con la intención de que se motive para apuntar, aprender, retener. Tome en serio todo esto, mi hermano. Tome en serio esto, porque es una doctrina muy indispensable. Si el creyente no nace de nuevo, está perdido, no es salvo. No es salvo, aunque conozca mucha Biblia, aunque cante muy bonito, aunque predique, aunque domine griego, hebreo, aunque haya sido hijo de pastor, aunque haya crecido en el evangelio. Si no ha nacido de nuevo, está perdido completamente. No es salvo, porque para ver y entrar a la realidad del reino de Dios, yo tengo que nacer, usted tiene que nacer, porque si no nacemos espiritualmente, no vemos ni entramos al reino. Jesús lo dijo claramente con Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver y no puede entrar al reino. Por eso, hermanos, es una necesidad la regeneración. Y como nadie me contestó las otras preguntas, bueno, pues venga para mi reino de nuevo. Y le voy a recordar, ahorita va a decir: ay, sí, era esa, sí, pero ¿por qué no lo trata de retener esto? El otro motivo es porque nuestra naturaleza humana no puede ser mejorada. No puede ser mejorada. No puede ser reparada. Está tan dañada que Dios tiene que destruirla y hacer algo nuevo. Y tercer motivo, porque Dios quiere que tengamos la plenitud de la vida divina en nosotros y que seamos copartícipes de la naturaleza divina.
Casi le andaba pegando por ahí lo que dijo el hermano Adán, pero no lo dijo exactamente. Dios quiere que tengamos la plenitud de la vida divina y que seamos copartícipes de su naturaleza. Por eso la regeneración, o como se le llama en las iglesias, como le llamamos, nuevo nacimiento, regeneración y nuevo nacimiento es lo mismo, hermanos. Y es una necesidad. Y en ese mismo tema vamos a seguir hablando algunos aspectos, en este caso un aspecto más acerca de la regeneración. La palabra regeneración entonces significa nacer de nuevo. Y la regeneración o el nuevo nacimiento es la primera experiencia de la realidad de la vida de Dios en nosotros. Es la primera experiencia de la realidad de la vida de Dios en nosotros. Y vamos a meditar en este aspecto. Solamente un aspecto les voy a dar. El inicio de la obra de regeneración en nosotros los creyentes. ¿Cómo inicia? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Cómo se opera o cómo opera ese nuevo nacimiento en nosotros? ¿Cómo se da? Eso es muy importante que usted lo ponga en su espíritu, lo entienda, lo logre discernir. El inicio de la obra de regeneración en nosotros los creyentes. Vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice. Ahí se revela el inicio de la regeneración en nosotros los creyentes. Aquí se revela cuándo comienza, cómo inicia la regeneración en nosotros. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahí está. Ahí se dice, ahí se revela el inicio de la obra de regeneración en nosotros los creyentes. La regeneración o el nuevo nacimiento espiritual, según el texto, es un acto exclusivo de Dios. Es una obra exclusiva de Dios. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto me da a entender entonces que el nuevo nacimiento es obra exclusiva de Dios. Es obra de la voluntad de Dios. Y el medio de Dios para producir el nuevo nacimiento es la palabra de verdad. Es la palabra de verdad. Es el único medio que Dios ocupa para producir un nuevo nacimiento en los creyentes. Ahora voy a decir algo a manera de aclaración y a manera de corrección, porque antiguamente así se enseñó y por falta de discernimiento todavía se sigue enseñando, y algunos erróneamente han dicho y enseñado que el nuevo nacimiento es por medio del bautismo, y eso no es bíblico. Esa enseñanza de nacer de nuevo por medio del bautismo, o que la regeneración se da por medio del bautismo, es una doctrina católica, pero no bíblica. La enseñanza bíblica del nuevo nacimiento es que el creyente nace de nuevo, mírelo, por la palabra de verdad. Es por la palabra. No es voluntad de carne.
No se trata de un asunto que los hombres puedan hacer. Me bautizo y ya nazco de nuevo. No. El nuevo nacimiento es obra exclusiva de Dios. Y la confusión está en San Juan cuando dice: el que no naciere del agua. Muchos dicen: ahí está, me tengo que bautizar en agua para que yo pueda nacer. Así a muchos le han enseñado. Cuando yo comenzaba hace 27 años atrás, así me enseñaron también, así me adoctrinaron, que el nuevo nacimiento se efectuaba por medio del bautismo. El que no naciera de agua, ahí está. No, el agua es figura de la palabra. El agua representa la palabra. Es la palabra, mi hermano, la que produce nuevo nacimiento espiritual. Es el medio por el cual Dios efectúa la regeneración en la vida del creyente. Y ningún hombre, hermanos, puede regenerarse a sí mismo. Por ello digo que es obra exclusiva de Dios. Así como ningún hombre se engendra a sí mismo en la vida natural, tampoco puede hacerlo en la vida espiritual. Es obra de Dios. Entonces, ¿cómo se produce la regeneración en nosotros? Según el texto, cuando la persona escucha y recibe la palabra de verdad, la verdad de la palabra. Fíjese ese juego de palabras. Cuando la persona escucha y recibe la palabra de verdad, la verdad de la palabra entra en su espíritu humano y se convierte en vida espiritual dentro de su ser. Se lo digo en palabras más sencillas. El Espíritu Santo entra en el espíritu humano por medio de la palabra recibida cuando el creyente o cuando el pecador dice: es verdad lo que está diciendo la palabra de Dios. Yo creo esa palabra, yo recibo esa palabra, yo acepto esa palabra. Cuando la persona acepta con sinceridad la palabra de Dios, en ese momento el Espíritu Santo entra en lo profundo de su ser, que se llama espíritu humano, y ahí esa palabra que recibe el Espíritu Santo la implanta como una semilla de vida. Y en ese momento, esa persona es regenerada por el Espíritu, nace de nuevo por el Espíritu. O sea que el nuevo nacimiento es antes del bautismo en agua. Es antes. ¿Es importante el bautismo de agua? Claro que sí. Pero el bautismo de agua tiene que ser obra de fe, de obediencia para aquel que ya fue regenerado, para aquel que ya nació de nuevo. Y mire, cada año en las congregaciones se bautizan muchas personas que no han nacido de nuevo. Por eso después de 1 año, 2 años, 3 años de su bautismo, se van al mundo. ¿Qué pasó? Pues es que no nacieron de nuevo. El bautismo solamente fue un ritual externo para ellos. No habían nacido de nuevo. Porque estoy a punto de dar una predicación, hermano, lo que sucede cuando el creyente nace de nuevo. Pero la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. El que verdaderamente ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y el maligno no lo toca. Esto sucede cuando realmente el creyente nace de nuevo. Entonces, el creyente nace de nuevo por la palabra de verdad. La palabra de verdad, repita conmigo, la palabra de verdad produce nuevo nacimiento en el creyente cuando recibe la verdad de la palabra.
Fíjense qué poderoso. Por la palabra de verdad se efectúa el nuevo nacimiento cuando se recibe de verdad la palabra. Y esto es así, hermanos. Qué poderosa es la palabra de Dios, hermanos. Cuando el pecador viene, escucha la palabra y recibe la verdad de la palabra, en ese momento, hermanos, ese pecador arrepentido por obra del Espíritu Santo nace de nuevo. Y es así, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Esto no lo han logrado discernir la mayoría de los creyentes. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Juan capítulo 6, versículo 63. Por eso la palabra produce el nuevo nacimiento, hermano. Mire lo que es la palabra. Juan 6, 63. Por ello la palabra opera el nuevo nacimiento. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Ahora mire lo interesante, y si quiere subráyelo ahí en la Biblia, subráyelo, tómese esa libertad de subrayar. Las palabras, está hablando el Señor Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Entonces cuando el pecador escucha la palabra de verdad y la recibe, ¿qué es lo que está entrando en su espíritu? ¿Qué es lo que está entrando en su ser? ¿Qué es lo que está entrando en él cuando escucha la palabra de verdad y cree la palabra? ¿Qué pasó cuando usted escuchó por primera vez la palabra de Dios y la creyó y recibió esa palabra, y por esa palabra se convirtió, por esa palabra se arrepintió, porque alguien le evangelizó, porque alguien le predicó, porque alguien le invitó a escuchar la palabra de Dios en un culto, en una campaña, en alguna actividad, y usted escuchó la palabra por primera vez, creyó esa palabra, la recibió? ¿Qué sucedió internamente en tu ser cuando por primera vez escuchaste la palabra, creíste la palabra y recibiste la palabra? Espiritualmente, ¿qué sucedió en ti? ¿Qué entró en ti? Según el texto, ¿qué entró? Espíritu. Y donde entra el espíritu, ¿qué produce? Vida. Porque el texto dice: el espíritu es el que da vida. Mire qué poderoso, hermanos. Ni idea, ¿verdad?, de lo que sucedió cuando dijiste: yo creo esa palabra. Mire lo que pasó. Por eso, hermano, por la palabra de verdad somos regenerados. Es la palabra lo que produce el nuevo nacimiento. La palabra entra como espíritu. La palabra entra como vida. Y ya después de nacidos, cada vez que escuchamos la palabra y recibimos la palabra se convierte en espíritu. Lo que hoy te estoy compartiendo está entrando a ti y se está convirtiendo dentro de ti en espíritu y vida. Lo que vas a escuchar mañana domingo, si tú crees esa palabra y la recibes, se va a convertir en ti internamente en espíritu y vida. Cada vez que yo escucho la palabra, cada vez que yo recibo la palabra, cada vez que yo voy a la palabra y recibo esa palabra en mi ser y la creo y la asimilo y la tomo, la palabra se convierte en espíritu y se convierte en vida. La palabra es el comienzo de la nueva vida. La palabra. Cuando la palabra de Dios entra como verdad en el corazón del pecador, entonces el Espíritu Santo le muestra la realidad
pecaminosa de su condición y le hace ver que el Señor Jesucristo es su único Salvador y que murió en la cruz derramando su sangre para remisión de sus pecados, entonces el pecador cree en la palabra de verdad, y por la palabra o por la verdad de esa palabra el Espíritu Santo entra y pone allí en su espíritu la vida de Dios, regenerando en ese momento al pecador que cree y recibe por fe al Señor Jesucristo. Qué interesante es esto, ¿verdad? Qué interesante es entender y conocer esto. Por la palabra de verdad, recibida con sinceridad en la persona, entra en ese momento el Espíritu Santo para depositar la vida de Dios como una semilla en el interior del espíritu humano. Y el nuevo nacimiento es así. En el momento, hermanos, es instantáneo. La regeneración, la obra de regeneración es así, instantáneo. Cuando el hombre dice sí a la palabra, cuando la persona dice creo esa palabra, cuando la persona dice me arrepiento por la palabra, me convierto por la palabra, recibo a Cristo por la palabra, en ese momento entra el Espíritu Santo en su espíritu humano y esa persona nace de nuevo. Esa persona es regenerada por Dios por recibir en fe la palabra de Dios. Y esta es una realidad muy poderosa de parte de Dios, producir una nueva vida por el poder de su palabra, porque es espíritu y vida. Cuando recibimos en la fe la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios, entonces produce espíritu y vida en nosotros, generando la vida divina interiormente en nuestro ser. Ahora mira la realidad de todo lo que te vine explicando. Vamos a San Juan 1:12. Aquí está la realidad. Esta es la realidad de todo lo que anteriormente te estuve diciendo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la realidad. Nacemos de nuevo por creer la palabra de verdad, y por la palabra de verdad recibimos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Por la palabra recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la palabra revela el nombre, la palabra revela su persona, la palabra revela su obra, la palabra revela lo que hizo por el pecador. Es la palabra lo primero que recibe el pecador, y por la palabra recibe y por la palabra cree en el nombre del Señor Jesucristo. Este nuevo nacimiento entonces es la primera experiencia de la vida cristiana. Es lo primero que todo creyente debe de cerciorarse si realmente ya nació de nuevo. Si alguno está comenzando apenas en el Evangelio, debe ser la prioridad en tu vida como creyente, cerciorarte de que verdaderamente nazcas de nuevo. Debe de ser la preocupación más grande, importante y prioritaria cuando estamos empezando en la vida cristiana.
el nuevo nacimiento, antes de ser adoctrinados, antes de ser discipulados, antes de ser bautizados, antes de la vida devocional espiritual, antes del servicio cristiano, primero tenemos que buscar, checar, verificar, indagar, saber, entender si realmente ya nací de nuevo. Porque si no he nacido de nuevo, no sirve nada que me adoctrinen. Si no he nacido de nuevo, no sirve de nada que me disipulen. Si no he nacido de nuevo, no sirve de nada que me bauticen. Si no he nacido de nuevo, no sirve de nada la vida devocional, oración, ayuno, adoración y alabanza. Si no he nacido de nuevo, no sirve de nada el servicio cristiano, no sirve de nada todo eso. Tiene que ser el nuevo nacimiento. Es la primera experiencia de la vida, en la vida cristiana, de la vida divina. Después dice el contexto: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. O sea que no sirve de nada lo que yo haga para nacer de nuevo. Hermanos, es obra de Dios. Cuando yo creo la palabra como verdad de Dios. Ahora hay un problema en la vida de muchos cristianos, que solamente toman una parte como verdad de la palabra de Dios, y lo que afecta a la carne de ellos no lo toman como una verdad. Solamente aceptan una parte como verdad de Dios. No, aquí el asunto es creer toda la palabra de Dios como una verdad completa y total. Y cuando creemos que toda la palabra de Dios es verdad, no solamente aquello que me agrada, sino también aquello que de alguna forma me afecta humanamente, carnalmente. Cuando creemos toda la palabra como una verdad completa y la recibimos en fe, creyendo que es verdad de Dios para mi vida, entonces, hermano, viene la obra de regeneración. Aleluya. Ahora, hay una palabra en este texto que les voy a señalar. Por eso se los leí y lo leo de nuevo. Hablando del nuevo nacimiento, los que son hijos de Dios por nuevo nacimiento, los cuales no son engendrados. Engendrados. La palabra engendrados es sinónimo de procrear y viene de la raíz griega genao. Esta palabra engendrar implica nacer con nuevos genes. En otras palabras, genes dentro. Engendrados. ¿Y qué es engendrar? Cuando se produce una nueva criatura. En el caso de un matrimonio, el marido es el que engendra una nueva criatura en el vientre de su esposa. Biológicamente, el hombre, el marido, es el que engendra. Por medio de su esperma deposita su genética, transmite sus genes con los genes de la esposa y producen una nueva criatura. Entonces, engendrar implica nacer con nuevos genes, ser hecho con una nueva genética, y espiritualmente la genética de Dios, creado de nuevo con la genética de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí, que el que cree y recibe a Cristo por la palabra de verdad nace de nuevo con la genética de Dios, con los genes divinos. Un ejemplo: así como un niño, al ser engendrado por su padre en el vientre de su madre, lleva con él y en él los genes, la vida y la naturaleza de su padre, así en lo espiritual, cuando el creyente es engendrado por Dios, llevará en su espíritu humano la genética,
la vida y la naturaleza divina de Dios en lo profundo de su ser. Y es ahí donde la vida cambia para siempre. Es ahí donde se empieza a mirar fruto de una verdadera conversión. Es ahí donde se empieza a marcar una nueva identidad, porque ya no hablo como mi padre el diablo. Ya no miento como mi padre el diablo cuando era mundano, cuando era pagano. Ahora voy a hablar de verdad como mi Padre Dios. Todo cambia. Porque muchos creyentes no se les mira un cambio de pensamiento, de conducta, de testimonio, de vestimenta en su vida cristiana, porque no han nacido de nuevo. Se parecen más al diablo porque traen mucho del mundo y no se parecen tanto a Dios porque no han nacido por la palabra de verdad. Esto es fuerte, pero es la realidad. Cuando la genética de Dios está en ti por haber nacido de nuevo, la genética de Dios es imborrable, hermano. La genética de Dios es evidente de que verdaderamente la naturaleza de Dios está en ti por el nuevo nacimiento. Yo le enseñaba a Chuy y le enseño mucho porque me pregunta mucho cuando andamos, que siempre me busca y anda conmigo a veces ayudándome. Y yo le decía, hablando de esto, ¿será que tú puedas borrar la genética de tu papá? ¿Será que puedas borrar el color? Porque a lo mejor genéticamente eres moreno porque tu papá es moreno. Genéticamente eres alto, delgado porque tu papá a lo mejor así es. ¿Podrás borrar la genética de tu padre en ti? Es imposible. Cuando la genética de Dios está en nosotros, hermanos, es imborrable. Está ahí. Y se mira la evidencia de que he nacido de nuevo, de que he sido engendrado no de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces ahora empezaré de verdad a pensar como un verdadero hijo de Dios. Empezaré a hablar como un verdadero hijo de Dios. Empezaré a comportarme de verdad como un verdadero hijo de Dios. Empezaré a vivir, hermanos, como un verdadero hijo de Dios. Todo nuevo, todo diferente, nueva criatura. El que está en Cristo, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Se debe de mirar el cambio, se debe de mirar la transformación, se debe de mirar la huella, la marca de que verdaderamente la genética de Dios está en ti. Y que la genética de Dios está operando y viviendo en ti. Ya no la simiente del diablo, sino la simiente de Dios. Qué fuerte es esta realidad, ¿verdad? Entonces, tan indispensable el nuevo nacimiento, tan indispensable, tan necesario. Aleluya. Llevará en su espíritu humano la genética, la vida y la naturaleza divina de Dios en lo profundo de su ser. Y por ello, por lo que se dice aquí, por lo que sucede cuando el creyente nace de nuevo, que recibe la genética de Dios, por ello, de una forma muy poderosa, mira lo que dice el contexto, les da la potestad, reciben la facultad. La palabra potestad es sinónimo de facultad, es sinónimo de autoridad. Se les da la autoridad de ser hechos. O sea que es a partir del nuevo nacimiento cuando el creyente se convierte en un verdadero hijo de Dios. Por ello, si el creyente no ha nacido de nuevo, aunque tenga 20 años en la iglesia, si no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. No es. Es hasta que nazca de nuevo
por el Espíritu. Mire, le pongo los dos textos juntos para que entienda el contexto. Vamos a leer juntos los dos versículos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es hasta que eres engendrado por voluntad de Dios, es que te conviertes. Eres hecho hijo de Dios. Aleluya. Hijos de Dios por haber nacido de Dios, por ser engendrados de nuevo, ahora del Espíritu. Somos verdaderos hijos de Dios. Y esta es una realidad gracias a la fe en el Señor Jesucristo. Ahora ponte a meditar en esto. Esto es muy poderoso. Lo que significa ser hijo de Dios. Lo que significa ser hecho hijo de Dios. Solamente te lo voy a presentar en el primer versículo, el 12. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios es la identidad. Es asunto de identidad. Es la identidad más poderosa que puede existir en todo el universo. Ser hijo de Dios. Ahora míralo como la posición, el nombramiento, pero me llama más o me gusta más la palabra identidad. La identidad más poderosa que puede existir en todo el universo. Ser hijo de Dios es una identidad superior a la posición que tienen los ángeles en el cielo. Ser hijo de Dios es una identidad que ni el diablo ni sus ángeles caídos tienen ahora. Ser llamados hijos de Dios, porque por causa de su rebelión perdieron esa posición y perdieron esa identidad. Mas ahora nosotros, por medio de la palabra, por medio de la fe, hemos recibido tal potestad de ser hijos de Dios, ser llamados hijos de Dios, ser conocidos hijos de Dios, no solamente en esta tierra, sino hasta el mismo infierno. Los verdaderos hijos de Dios son conocidos, son respetados, son temidos. Imagínate ser hijo de Dios. No es cualquier cosa. Los demonios temblaban cuando miraban, cuando estaban enfrente de Jesús. Gente endemoniada que se miraba normal, sanita, cuando estaban enfrente del Señor Jesucristo como hijo de Dios. Dice que los demonios se manifestaban y la gente empezaba a enchamucarse y los demonios empezaban a gritar: ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios Altísimo? Qué poderosa identidad, hermanos. No, esto es más que un título de administración, es más que un título de cualquier ingeniería. No, eso no es nada con la identidad, con la potestad de ser hecho hijo de Dios. Más que cualquier título de cualquier licenciatura, hermanos. Esto es algo glorioso, poderoso. Ahora te voy a señalar algo aquí. En este texto, la palabra hijos, la frase original es teknonteos, hijos de Dios, teknonteos. Y esto es muy interesante porque en el lenguaje original del Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento ocupa 3 palabras para decir hijo. Nosotros solamente tenemos una: hijo. Sea grande o sea pequeño, es mi hijo. Sea casado o sea abuelo, es el hijo. Pero en
en el griego se mencionan 3 palabras para describir la identidad de un hijo. La primera palabra es teknon. La segunda palabra es paidión. Y la tercera palabra es huios. Pero la palabra que se ocupa aquí, hijos, es la palabra teknon. Y esa palabra teknon se refiere a un hijo pequeñito, a un bebé, a un recién nacido. Porque está hablando de un nuevo nacimiento. Está hablando de comenzar en una nueva vida, engendrado como una criatura nueva en Cristo. Por eso se utiliza la palabra teknon, hijo pequeño. ¿Qué frase más importante, hermanos? La otra palabra para hijo, paidión, se refiere a un adolescente joven. Y la tercera palabra, hijo, que siempre se ocupa en el Nuevo Testamento y que principalmente se le aplica al Señor Jesucristo, es la palabra huios, que significa hijo adulto maduro. Pero para el que nace de nuevo, el que es engendrado por el Espíritu, por la palabra de verdad, se le llama hijo pequeño, teknon. Cuando nacemos por la obra del Espíritu Santo, somos hijos bebés de Dios, hijos pequeñitos de Dios, pequeños, pero con la vida de Dios como semilla dentro de nosotros. Y aunque es una criatura, como dice 2 de Corintios 5:17, aunque es una criatura en Cristo, una nueva criatura en Cristo, esa persona ya como creyente, regenerado, nacido de nuevo, tiene la capacidad desde el momento de su nacimiento, siendo pequeñito, tiene la capacidad y tiene la libertad de llamarle Padre a Dios por medio del Espíritu Santo. A los cuantos, miren la diferencia entre el nacimiento humano y el nacimiento espiritual. A los cuantos meses el recién nacido empieza a decir papá. ¿A los cuantos meses más o menos? Varía un poquito, ¿verdad? Papá o mamá. No en el momento que nace. ¿Usted ha escuchado a algún niño en el primer día de nacido diciendo papá, papá, papá? No. Balbucea, pero no se le entiende. Pero en el nacimiento del Espíritu, en la regeneración, en el nacimiento espiritual, desde ese momento cuando el creyente nace de nuevo por obra del Espíritu Santo, aunque es un teknon, pequeñito, bebecito, recién nacido del Espíritu, una nueva criatura en Cristo Jesús, hermano, ya tiene la capacidad, ya tiene la libertad de llamarle Padre a Dios por medio del Espíritu Santo. Y en lenguaje de la Biblia, la frase para llamarle Padre es Abba Padre, Abba Padre, que es la primera expresión que sale de la boca de aquel que ha nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo. Ya tiene en su ser, en su genética, en sus genes, la capacidad, el impulso de su espíritu para decirle: Padre mío que estás en los cielos, Padre mío, Padre amado. Yo no sé cuántos tienen esa capacidad. Si tú como creyente no tienes esa capacidad, no tienes todavía esa libertad de decirle Padre mío, preocúpate, porque probablemente no has nacido de nuevo. ¿No has nacido de nuevo? Oye, si hay creyentes que no tienen ni la capacidad para decir aleluya, para decir gloria a Dios, menos para decir Abba Padre. Y aquí entre nosotros hay personas que nunca los he escuchado yo gritando un aleluya. Nunca los he gritado escuchando un gloria a Dios.
Y eso me pone a pensar, porque cuando nacemos de nuevo hay un impulso en tu interior, hermano, que te motiva. Es algo espontáneo, es algo que está en tu genética, es algo que está dentro de ti, que te impulsa cada vez que vas a Dios para decirle: Padre, aquí estoy. Papá, aquí estoy. Papi, aquí estoy. Padre mío, me presento delante de ti. Papá, hágase tu voluntad. Padre, en tus manos me encomiendo. Es algo que brota de ti de manera natural. El nuevo nacimiento. Ahora, la palabra Abba Padre es una expresión de amor. Abba Padre es una expresión de confianza. Abba Padre significa Padre mío, Padre amado, Padre querido. Ese es el significado de la palabra Abba Padre. Y es una palabra en arameo y otra palabra en griego. Abba, que viene del arameo, que significa mi padre. Y padre, que viene del griego, que significa pater, se traduce de la palabra pater. En conjugación, hermanos, llega uno al significado compuesto: Padre mío, Padre amado, Padre querido. O en la raíz del arameo, mi Padre. Mire que el Señor Jesucristo usó esa palabra, habló esta palabra. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, algunas veces usó esta expresión para dirigirse al Padre, con mucho amor, con mucho respeto y con mucha confianza. Marcos capítulo 14, 36. Mire cómo le hablaba el Señor a su Padre. Siendo Hijo de Dios en la tierra. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Oiga, yo veo mucha reverencia en esa oración. Padre amado, Abba Padre, Padre mío, Padre querido, mi Padre. Es el significado de la palabra Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Señor Jesucristo usó esta expresión, escuche, para revelar su identidad legal como Hijo de Dios en la tierra. Él oraba: Abba Padre, también para enseñarnos que solo los verdaderos hijos de Dios, hijos por nacimiento del Espíritu, engendrados por el Espíritu, podemos llamarle a Dios Abba Padre. Padre mío, Padre amado. Gracias a la regeneración de nuestro espíritu, el nuevo nacimiento espiritual en nosotros, por ser engendrados por el Espíritu Santo, igual que el Señor Jesucristo. Mire qué tremenda realidad. Porque así como Cristo fue engendrado por el Espíritu y nació en esta tierra como Hijo de Dios, así también nosotros somos engendrados por el Espíritu para ser hechos, llamados hijos de Dios. Y ahora somos hijos de Dios, y también debemos de tener la misma capacidad y la misma libertad para decirle a Dios: Abba Padre,
Gálatas capítulo 4 versículo 6. Ahora, en relación a nosotros, esa misma capacidad, esa misma libertad. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Abba Padre. Yo no sé si te ha pasado, hermanos, pero qué poderoso es. Yo lo he vivido muchas veces, yo lo he experimentado muchas veces. Qué glorioso es cuando vienes quebrantado ante el altar por alguna necesidad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución. Vienes quebrantado en el altar y le dices: Padre mío, te necesito. Padre mío, ayúdame. Padre mío, mira lo que hablaron de mí. Padre mío, mira lo que inventaron de mí. Qué poderoso es. Qué experiencia más gloriosa cuando el corazón viene quebrantado, rendido, postrado, llamándole: Padre, ayúdame por favor. Ay, Padre, sáname. Padre, te necesito. Qué privilegio, qué gozo, qué alegría, qué libertad, qué satisfacción estar en la tierra y ser pequeño, pero saber que el Dios del cielo, el Dios que hizo todo el universo, el que tiene la máxima autoridad, el todopoderoso, es tu Padre, y que tú puedes llamarle desde la tierra con ese corazón quebrantado. Yo muchas veces con lágrimas le he dicho: Padre mío. Muchas veces con lágrimas le he dicho: Padre mío, papá. Es el Abba Padre. Qué bendición, hermanos, el nacer de nuevo por medio del Espíritu de Cristo en nosotros. Ahora podemos decirle a Dios: Abba Padre. Tener esta confianza, hermanos, de llamarle a Dios con mucho amor. Tener esta libertad de hablarle a Él con mucha confianza, con mucho cariño: Padre mío, Abba Padre, es obra de la regeneración en nosotros los creyentes. Todo esto es obra espiritual de Dios. Estoy así de terminar. Solo el creyente regenerado por el Espíritu, entiéndase, solo el creyente que verdaderamente ha nacido de nuevo sabe en lo profundo de su ser que Dios es su Padre. Gloria a Dios. Además, entiende que Dios es su Padre. Además, vivirá consciente de esa poderosa realidad espiritual. En conclusión, desde el punto de vista de la vida espiritual, lo que produce la regeneración en el creyente es la entrada del Espíritu de Dios en el espíritu humano. Cuando lo llena de vida, cuando la vida de Dios le pone en su espíritu. Efesios 2:1 habla de esta realidad. Miren, ahí está la regeneración.
Ahí se mira la obra de regeneración. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la regeneración. Darnos vida de Dios cuando estábamos muertos a causa del pecado. Desde nuestro punto de vista, somos nuevas criaturas con la vida de Dios en nosotros, actuando y operando aparte de la vida humana. Hay dos clases de vida en ti. Hay dos clases de vida en ti. Hay dos clases de vida operando en nosotros: la vida del Espíritu y la vida terrenal. ¿Cuál estás alimentando? ¿Cuál estás fortaleciendo? ¿Cuál estás cultivando? ¿La vida de la regeneración, la vida del nuevo nacimiento o la vida natural?